Hola, vamos a continuar con los temas del cerebro y la evolución. Vamos a darle un nuevo repaso. Entonces, diríamos que nos plantamos como mirando a todo ser vivo y queremos ver un poco la estructura de algo que es un poco difícil o que yo no encuentro palabras o que yo no he encontrado a alguien que lo haya dicho. Es como la estructura de todo ser vivo en cuanto ser que evoluciona, por ejemplo, una cosa así. Bueno, eso es un asunto bastante, diríamos, vago, difuso, pero si diciéndolo en concreto con en qué estoy pensando, estoy seguro de que la cosa ya se entiende mucho mejor. Por ejemplo, si yo digo que todo ser vivo tiene estímulos, entonces ya la cosa se comprende. Que todo ser vivo tiene respuesta, entonces ya la cosa se comprende mejor. Entonces por ahí va la cosa. En principio decir estímulo es decir algo aburrido y yo así lo estuve yo viendo durante mucho tiempo. Estímulo, estar como él echa un vistazo en Wikipedia, como tal como hablan de él en psicología, parece ser, cómo se define o se elabora, pues es algo también que nosotros entendemos de manera bastante habitual. Por ejemplo, ahora mismo, pues hay un pitido, yo voy por la calle, hay un pitido de un coche, ¡pum! ¡Pi! Entonces yo reacciono rápidamente. Esa es como la acción y reacción, estímulo-respuesta. En eso parece ser que está pensando la psicología cuando, cuando piensa en el estímulo. Pero eso es para mí no responde bien. Es una cosa muy concreta. Yo ahora mismo pues estoy mirando por la ventana y estoy viendo árboles, estoy viendo la luz del sol. Yo todo eso también es un estímulo. No es un estímulo como cuando se dice, bueno, hay que estimularse, se estimularon, hay que... Eso es un estímulo para superarse, ¿no? Es un estímulo en el sentido de que eso llega a los sentidos y, bueno, está ahí. No es un estímulo en el sentido de que a lo mejor yo tenga que elaborar o se vea que yo elabore una respuesta inmediata, concreta a esa clase de estímulo. Ahora mismo eso ya sería también, pero esa es una cosa general. Todo en general es un estímulo, lo del exterior, estamos hablando de lo exterior, ¿no? Entonces, ese es un elemento, el estímulo. Pensado de esa manera, el exterior se presenta al individuo, el exterior llega. Sí que hay que, bueno, mezclo todo, ¿no? En fin, pues también prefiero hablarlo así de manera improvisada antes que, por ejemplo, leer, que es una cosa bastante más aburrida. Pero, por ejemplo, recuerdo de algún profesor, de alguna persona importante, Francisco Valero, me parece que se llama, muy importante ahora mismo sobre la neurobiología, neurología o la neurociencia. Y entonces decía, no es la información, no es la información. Se hace ahora mismo porque estamos pensando en los ordenadores. Entonces pensamos que el cerebro pues funciona más o menos como con los ordenadores. Funciona recibiendo información desde fuera y elaborándola. Y decía, no es la información, no es información, es el sentido, es el sentido. Bueno, eso nos da a nosotros un paso intermedio. Nos decimos, recibo un estímulo, pero el estímulo no tiene sentido. El estímulo es una señal, diríamos, es una presión sobre un nervio, es una aguja que pincha, es una excitación nerviosa, una corriente nerviosa, es un sonido, es una onda electromagnética.
si es la luz, es algo químico, si llega a la lengua, todas estas cosas. Entonces, todo eso hay que darle un sentido. ¿En qué sentido? ¿Qué se refiere sentido? Bueno, yo no lo entiendo bien, o porque yo soy un poco duro de mollera, pero, eh, por ejemplo, a veces miro a un gato mío, y entonces el gato se pone a mirar, por ejemplo, desde dentro de una valla, en un huerto se puede mirar lo que pasa por fuera. Y el gato mira y ve los coches pasar, pero el gato no puede entender los coches, porque el gato no puede darle sentido. El gato tiene un sentido, diríamos, para su mundo, todo lo que entra dentro de su mundo, las excitaciones, hay ciertas excitaciones que él las puede encajar dentro de su mundo. Es transformar la excitación química o física en algo, diríamos, mundo cultural o mundo humano, mundo que también yo llamo, más o menos es eso. Una cosa es la excitación química, física, y otra cosa es el árbol. El árbol no, el árbol que yo estoy viendo, eso es algo ya cultural. Yo estoy imaginando el árbol está revestido de sentido, pero la excitación química no, la excitación física no. Por ahí, bueno, eso ya sí, poniéndonos a escala. Todo lo que hablamos de esta manera son elementos, primero, una hoja no es algo, no, la naturaleza, la sensación no me da a mí la hoja, la sensación me da a mí una sonda, diríamos, unas señales químicas, unas señales físicas, unas señales electromagnéticas que van al cerebro, y el cerebro construye la hoja, le da sentido, es dentro de un mundo cultural, porque eh, en otro mundo cultural le daría otro sentido. Hay culturas en las que somos ir a través de los conceptos, a través de las palabras, y hay culturas, por ejemplo, que tienen a lo mejor siete, dicen, culturas que viven en la nieve y tienen 7 o 10 o 15 palabras para la nieve. Nosotros solamente podemos decir nieve, 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 y ponerle algunos adjetivos. Hay culturas que el tiempo no tiene a lo mejor los mismos verbos, no utilizan el verbo, no utilizan el futuro, no utilizan el pasado. Algo de eso tengo entendido, pero todo es, no hay cierta, hay culturas en las que no se habla del amor, nunca se ha hablado del amor. El amor es un asunto cultural. Entonces, las vienen brutas, y luego se meten en un mundo cultural. Eso es quizás sea darle sentido. Bueno, quiere decirse que, bueno, hablamos del estímulo, pero el estímulo pues no empieza en los sentidos, pero no acaba ahí, luego tiene más repercusión. Pero nosotros queremos hoy quizá ceñirnos al tema de el estímulo. El estímulo es por sí solo es un tiene su pequeña complejidad, y yo quisiera darle alguna vueltecita tratando de aclarar el tema para ustedes y para mí. Es un tema que puede parecer aburrido, pero sin embargo, y así me ha parecido a mí mucho tiempo, pero luego empecé a encontrarle unas implicaciones y me quedé muy sorprendido, porque el estímulo es la realidad. El estímulo es lo único que nos mantiene en nuestro contacto con la realidad, es a través del estímulo. No conocemos otra realidad que no sea a través del estímulo. El estímulo, por eso yo para mí no es el estímulo concreto de la psicología, sino que es el estímulo en sentido amplio. La realidad es estímulo, o el estímulo es realidad. Se entiende de esa manera. No que ya hablar de realidad o hablar de estímulo es lo mismo. Todo eh, tal como lo veo, ya lo veo, es un estímulo para la visión, es un estímulo para el oído. Y entonces resulta una cosa curiosa,
Si pensamos en la evolución, inevitablemente tiene que hacerse de manera no paralela, sino, o paralela, podemos pensar paralela, pero en la interrelación con la realidad. No hay evolución posible si no se hace en relación con la realidad. Es decir, que aunque las primeras, diríamos, producciones del cerebro, el cerebro, vamos a hablar de manera sencilla, aunque no está aceptada hoy por el ámbito científico, el cerebro reptiliano, el cerebro emocional, bueno, pero diríamos la evolución, las características emocionales del cerebro, diciéndolo de otra manera, o las características primitivas, instintivas, básicas del cerebro. Bueno, pero para hablarlo de una manera sencilla, aunque no lo cataloguemos, ni aunque nosotros no vayamos por la línea esta, es decir, clásica, cuando surgió la distinción de los tres cerebros, bueno, que el cerebro reptiliano es el primero, y luego ahí sí que ese cerebro queda aparcado, y luego viene otro segundo cerebro que tiene su propia subjetividad, y luego que es el cerebro emocional, y luego viene otro tercer cerebro. No, ese planteamiento ha quedado ya arrumbado, quedado dejado de lado, porque dicen que la naturaleza, la evolución no funciona de esa manera, así como por compartimentos estancos y dejando aparcado cosas inútiles, sino que el segundo cerebro integra el primero y el primero sigue funcionando dentro del segundo y están muy relacionados, si no hay así un primero, un segundo como estructuras separadas. Incluso lo que se dice últimamente es que el cerebro funciona en paralelo, es decir, no funciona aquí y funciona allá, sino que a veces son todo al mismo tiempo, todo relacionado. Incluso en estos días me parece, mirando algún periódico, decía, bueno, ¿qué es una característica? ¿Qué cerebro tiene las personas más inteligentes? No tienen más cerebro, no tienen más neuronas, lo que tienen son distintas conexiones. Tienen, creo que son, no sé si son más conexiones, pero no más neuronas. Tampoco me acuerdo muy bien si eran más conexiones o eran conexiones de otro tipo, pero bueno, pues esta idea. Y entonces el asunto que se plantea es, bueno, mirándolo así por encima, es casi son ideas sobre la evolución. No es mi contenido, mi propósito hablar sobre de una manera estrictamente científica, sino más bien como la farmacia para científica, es decir, bueno, vamos a pensar un poco por encima sobre los datos de la ciencia. Y entonces sabemos, aceptamos, sabemos que han ocurrido ese tipo de evolución en el cerebro. Primero unos instintos básicos, que son lo que le llama cerebro reptiliano, que son pues, la huida, la lucha, el sexo, el poder, el territorio. Ahí está, se acaba la cosa. Todo eso como básico, muy elemental. Y como en el presente. Como en el presente. Todo eso funciona en el presente. ¿Qué quiere decir que funciona en el presente? Se dice habitualmente, funciona en el presente, no se plantea el futuro, quizás seguramente tampoco se plantea el pasado o un pasado muy pequeño, y tampoco... Ah, y tampoco se pone en contacto con las emociones, y tampoco hay emociones. Todo eso es un poco para mí difuso todavía y no lo encuentro todavía muy claro, porque hay algunos que dicen que el segundo cerebro es una evolución del primero, una ampliación del primero. Es una, el primero tiene unas posibilidades y entonces el segundo es como si fuera pero un mismo tipo pero ampliado. Diríamos que el primer cerebro tuviera unas emociones básicas que son
el temor, por ejemplo, el miedo que produce la huida, y, o bien la lucha, que es como una emoción, que no sé qué tipo de emoción puede ser, pero bueno, la valentía, el coraje, el furor, algo que se te llena el pecho de violencia, para, poder afrontar esa situación. Y entonces el segundo cerebro sería como una ampliación, tenemos mucho más. ¿Por qué esa ampliación? Ya no tenemos muchas más, digamos, emociones y sentimientos. Pues saben ustedes que la emoción y el sentimiento van paralelos. Eso nos plantea, incluso el tema de la emoción y el sentimiento nos plantea también bastante problema en relación con este tema. Porque saben ustedes que la emoción es, como diríamos, la alteración del cuerpo. Bueno, cuando yo veo un cocodrilo que va persiguiéndome con la boca abierta, pues a mí se me pone la adrenalina, el corazón se acelera. Todos esos cambios que ocurren a nivel fisiológico, a nivel físico, a nivel del cuerpo, es lo que se llama emoción. Y eso mismo, vivido psicológicamente, que eso ya es una palabra muy vivido en mi interioridad, en mi subjetividad, ese miedo que yo siento, ese pavor que siento, eso no es el cuerpo, eso es otra cosa. Pero es un paralelo, es un paralelo. Eso es lo que se llama la emoción. La emoción es, entonces, pues hay toda clase de emociones que están catalogadas, pues son el asco, el miedo, el amor, la aversión, la envidia, el poder, no lo sé muy bien, no lo sé, se me ha olvidado, hay unas cuantas categorías, hay unos que las catalogan de una manera, 6 básicas, otros dicen que son más, la empatía. La empatía no es un sentimiento, porque bueno, la empatía es la capacidad para sentir con el otro, pero poder sentir lo bueno o lo malo. No sé, quizá la nostalgia, a lo mejor también hay infinidad, pero parece ser que se reduce a unas cuantas, o pueden reducirse a unas cuantas. Bueno, pues no importa. Esto es. Pero el asunto que nos planteamos es si en el segundo cerebro, cuando hay emociones, sí, emociones, hay sentimientos, entonces en el primer cerebro, el cocodrilo, la serpiente, cuando tiene emociones, tiene sentimientos. Es decir, bueno, sí, tiene pocas emociones. Tiene solamente la emoción del ataque y la emoción de la defensa. Pero son emociones con su correspondiente sentimiento. Pues eso es la pregunta, yo quisiera dejarla en el aire. Podemos ver algo. Observen ustedes una serpiente cuando lucha. La serpiente está inexpresiva, está inexpresiva. ¿Qué quiere decir eso? Observen ustedes el cocodrilo cuando lucha. El cocodrilo está inexpresivo. ¿Qué quiere decir eso? Dicen los teóricos, sin emociones, nuestra supervivencia es más difícil, dicen los teóricos. Lo que pasa es que a veces se confunde emoción y sentimiento. La emoción es una anticipación, es otro asunto. La emoción es una de las características de la que se piensa. La emoción es una anticipación para la acción, pero eso no es suficiente. Yo no lo veo suficiente. Hay emociones que desde luego son anticipaciones para la acción. Cuando decía un teórico, un científico en un vídeo de internet, si usted ve un león que se está acercando de manera agresiva, entonces si usted se enfrenta a él o se enfrenta a la situación emocionalmente emocionalmente subido de tono, usted está mejor preparado para resolver, mejor preparado para afrontar la situación. Pues eso está. Pero yo no, todo eso no lo sé, no lo entiendo muy bien. ¿Está hablando de emoción o está hablando de sentimiento? Porque la emoción, desde un principio se ha tenido que desarrollar. Eso es inevitable, eso es impalpable, eso es indubitable.
La emoción pertenece a la estructura. Estábamos hablando de las estructuras, de decirlo así, de esta relación del individuo con la realidad en la evolución. Y uno de los elementos es el estímulo, otro de los elementos es la respuesta y otro de los elementos que yo, de mi cosecha, de mi punto de vista, que yo mantengo es la anticipación. La anticipación, eso es inevitable, eso es, eso es, bueno, vamos a ver, digamos algo. ¿Qué es la anticipación? Anticipación significa que no siempre tienes que enfrentarte con hechos parecidos como si fuera la primera vez. El hecho de enfrentarse a un hecho, a una situación por primera vez, es terrible, es traumático. Primero, es terrible psicológicamente porque no sabe. Una simple planta te la puedes comer y puede ser venenosa. Un simple culebra puede ser aparentemente inocente y ser venenosa. Eh, hay señales, hay multitud de fenómenos que se van aprendiendo y son terribles. El fuego no se ha sabido siempre que el fuego quemaba, pero la primera persona, el primer hombre que se acercó al fuego, pues ese se quemó. Sí, pero no sé si eso va en la línea de la anticipación. Bueno, sí va en la línea, pero aunque no, por ejemplo, porque va unida a la memoria, la anticipación. La anticipación requiere la identificación. No te puedes anticipar si no identificas las situaciones. Esta situación es idéntica a la otra, o idéntica o al menos parecido. Pero eso ya es un tema muy. Hemos dicho muchas cosas, porque hemos dicho que la realidad se evoluciona de manera repetitiva, por lo menos de manera parecida, de tal manera que vitalmente se puedan afrontar dos situaciones distintas como parecidas desde el punto de vista de la eficacia, de la práctica vital. Es decir, yo me enfrento con un león, yo veo un león y ese león me da un zarpazo y me deja medio muerto y bueno, pues ha sido ese león. Yo no tenía esa idea, me ha sorprendido el león en ese paraje, que en ese paraje hay leones. Yo no sabía que en ese paraje había leones, yo no sabía que los leones tienen esa característica porque era mi primer león. Yo no lo sabía, entonces, pero ya lo he aprendido. Pero ahora resulta, he aprendido, ¿qué es lo que he aprendido? He aprendido que ese león en esa circunstancia era peligroso, pero resulta que ese león en esa circunstancia no se va a repetir jamás. Ese león, primero, ni siquiera ese león se va a repetir jamás en la misma circunstancia. Puede repetirse ese león, pero incluso el hecho ya de que yo diga ese león, ya significa una identificación, una prolongación de una identidad en el tiempo, que eso es ya mucho decir. Eso ya significa, eso es mucho decir, o poco decir, pero es un dicho, una afirmación sobre la realidad. ¿Cómo es la realidad? Solamente es posible, yo así lo veo, solamente es posible la vida si hay repeticiones identificables. Es decir, si hay un león y mañana digo, mira, el león de ayer, ese león es el mismo león, pero es el mismo y no es el mismo. Porque primero, haciendo abstracción de las circunstancias, que las circunstancias no son nunca las mismas. Y el león tampoco es exactamente el mismo. Pero es que cualquier cosa, bueno, eso va pensando en el león, porque ya la palabra león ya es una abstracción. La palabra león, eso es otra cosa que nos sumerge en el lenguaje y eso ya significa una relación y un prejuicio o un juicio sobre la realidad. La palabra león significa una congelación de la realidad. Significa
que hay unos seres que no son idénticos, pero son parecidos y que yo puedo hacer abstracción. El león no existe, león no existe, porque lo que existe son leones concretos. El león, eso, si yo, con unas características, una edad, unos días, yo hoy tengo el león ese que vi ayer tenía 15 años, hoy ese león tiene 15 años y un día, ya no tiene, ya tiene unos cambios, eh, continuamente está cambiando, pero si continuamente está cambiando, si estuviera cambiando de manera radical, yo no podría decir, mira ese león, es el mismo de ayer. Cuando yo digo que es el mismo león de ayer, estoy diciendo que en parte es el mismo y en parte ha cambiado. Pero ha cambiado un poco, pero de todas maneras, desde el punto de vista práctico, sigue siendo valioso el que yo le identifique con una palabra. Hago abstracción de los cambios y me quedo con lo parecido. Quizá ahí viene un asunto muy problemático. Se presta la realidad a ese manejo que el lenguaje hace de la realidad. Es decir, hay gente que piensa que no, que piensa que la realidad es absolutamente cambiante, absolutamente diferente, que no nos bañamos en el mismo río, pero bueno, eso decía Heráclito, no nos bañamos en el mismo río. No, no, la misma agua no es la misma agua, pero hay algo que se mantiene, incluso decía Heráclito, la forma, hay un esquema, algo, un pattern que dicen los ingleses, quizás sea eso, hay algo que se mantiene, o nada se mantiene. Bueno, la palabra, la palabra designa algo incambiante. Dice, mira el león, el mismo león de ayer, la palabra no cambia. Si el león cambiara, yo tendría que cambiar la palabra, la misma palabra. Al león le llamamos a llamar samba. Mira samba, samba ayer lo vi allá. Mira samba, samba hoy lo he visto aquí. Vaya, a ver mañana vamos a ver cómo nos encontramos. Y siempre hablamos de samba, hablamos del mismo león. Hablamos de una realidad congelada. Bueno, por lo menos con la palabra no incorpora los cambios. Tenemos que añadirle adjetivos. Samba tiene una herida, Samba tiene hambre, Samba está más delgado. Entonces, a la misma palabra Samba, a la misma palabra león, le añadimos adjetivos que complementan, pero la palabra no cambia. Por eso, posiblemente, Parménides en un principio dijo, el ser es solamente, no cambia, las cosas no cambian, lo que verdaderamente existe no cambia. Lo que cambia, eso no se puede aceptar, bueno, eso ya son otra cosa, no se puede aceptar desde el punto de vista de pensamiento que cambie la realidad, que una cosa estaba en el ser y pasa en no ser, otra cosa. Pero también decía otra cosa, dice, lo es lo mismo ser y pensar. Solamente se puede pensar el ser. Bueno, pues eso es el vocabulario así está estructurado. Lo que pasa es que el vocabulario se sirve luego de ayuda, de muleta. Entonces, las palabras son sin cambiantes. Perro, perro, bueno, en tal, la palabra perro no designa nada en concreto, no designa nada, es algo fijo, por eso el perro conceptual, el perro de la palabra, es algo muerto, es algo incambiante, pero nos servimos de la palabra incambiante para designar lo cambiante. Primero, la palabra perro cambia, pero cambia porque cambia la cultura. Esa palabra puede pasar a designar otra cosa, el concepto de perro puede variar, el concepto de hombre puede variar, el concepto de animal puede variar, varía porque aquí no hay nada, no conviene que nada sea fijo. ¿No? Las cosas tienen que, la realidad es cambiante y entonces
interesa que no nos agarremos a nada fijo. En parte tenemos que estar fijos y en parte tenemos que estar abiertos al cambio. Entonces, ¿cómo es la realidad? Algunos dicen, la realidad es totalmente diferente. No hay nada que permita, digamos, aceptar aceptar una identidad, una permanencia. No hay nada que nos permita hablar de eso. Si nosotros lo hacemos arbitrariamente, nosotros igualamos las cosas. Nosotros decimos, Juan, mira Juan cuando tenía 5 años, Juan, pero eso, Juan, ese no es Juan, es otro diferente, nosotros lo igualamos. Incluso la igualación puede ser arbitraria. Decimos, mira, este perro, esto es perro y este es perro. Y este es un perro muy grande y este es un perro muy pequeño. Entonces, ¿por qué le llamamos perro? Y a lo mejor el perro este, pues tiene más parecido al pequeño. ¿Por qué pues, arbitrariamente hemos nosotros escogido una característica para igualarlo? Pero esas características podían ser otras. Por ejemplo, el niño pequeño eh, dice, ¿qué es ¿quién es el padre de un niño, por ejemplo? El padre de un niño es aquel que le ha generado. Pero eso, por ejemplo, pero eso son cosas que están muy abstractas, porque eso no se ve a primera vista. Por eso el niño, por ejemplo, que es el niño pequeño, no identifica a su padre como aquella persona que lo ha generado, sino que le han dicho cuando era pequeño, papá, papá, papá. Y el niño, entonces, de manera espontánea, papá, papá, es todo aquello que tenga unas características parecidas. ¿Pero cuáles son esas características? No, que cuando ve el niño pequeño, cuando viene otro hombre que es alto, que tiene, no es, se ve hombre, no se ve mujer, no es un niño, no es un perro, pues lo ve, le llama papá. Para el niño es papá todo aquel hombre que tiene un aspecto parecido. Ha hecho una igualación, la palabra la ha igualado a unos seres por una característica de manera que son muy reconocibles, son muy de sentido común. Entonces, tiene la realidad base para esa, digamos, fijación que hace el lenguaje, o no lo tiene. Hay gente que dice que no la tiene. Es decir, si no la tiene, es decir, todo cambia. Pero ¿hasta qué punto cambia? Cuando yo digo Juan, Juan ayer, Juan hoy, Juan hace un año, Juan hace 2 años, estoy suponiendo que Juan ha cambiado y Juan ha permanecido. Pero si no hubiera nada que hubiera permanecido, si todo fuera nuevo, si no hubiera nada, entonces la palabra Juan no tendría sentido. Habría que decir una palabra para Juan ayer y otra palabra para Juan hoy. Eso haría imposible, no solamente para allá y para hoy, sino que si al momento ya hubiera sido una cosa completamente distinta, pues entonces no tendría sentido, como cuando a veces el agua se congela y yo le llamo hielo, porque desde el punto de vista de la experiencia yo ya no le llamo agua. El agua se evapora y yo le llamo vapor, porque ya el vapor para mí, en mi experiencia, no tiene. Luego hemos visto, la ciencia ha visto que por debajo de esa apariencia hay todavía algo que permanece. Bueno, pues yo lo puedo, incluso al vapor le puedo llamar vapor de agua, es la misma agua bajo otra forma aparente. Bueno, pues hemos descubierto que hay algo. La ciencia ha descubierto que hay algo. ¿Cómo es la realidad? ¿Cómo es la realidad? La realidad es de manera totalmente cambiante, siempre cambiante, totalmente cambiante, de tal manera que nada permanece, todo cambia y nada permanece, o bien
¿Cómo es la realidad? La realidad que cambia es una realidad aparente, que esa realidad no existe. La única realidad posible que exista es una realidad incambiante, pues eso sería una cosa que cambia, no puede aceptarse que es una realidad que algo que existe cambia. O bien la realidad que existe es una realidad cambiante que en parte cambia y en parte permanece. Bueno, pues para nosotros, en nuestra, yo, todas esas mm, planteamientos teóricos lejanos son a veces son planteamientos puros teóricos. Y la evolución, la evolución es una cosa práctica que pasa por en medio y arrolla. La evolución te lo dice. Si, si la realidad fuera, no es porque yo lo diga o no lo diga, sino simplemente lo que es. Si la realidad fuera totalmente cambiante, ¿qué sentido tendría nombrarla una cosa? Nombrar, nombrar, yo tengo aquí ventana, la palabra ventana, pues eso porque mucho más sólido, mucho más estable. La palabra ventana designa, esta ventana designa a la ventana de ayer. Yo digo esta ventana y esta ventana estaba aquí ayer, esta ventana está ya aquí un año y esta ventana es la misma. Sí, que yo acepto que haya cambiado, acepto porque se ha hecho, vuelto vieja, el calor ha cambiado, pero al mismo tiempo ha permanecido lo suficiente para poder nombrarla. Si no fuera así, yo podría hacer todas las galimatías que fueran, todas las galimatías posibles desde el punto de vista del lenguaje, pero si la realidad no la fuera acompañando, da igual, porque aquí la evolución no se anda con chinitas. Si lo que no está acomodado a la realidad, no le vale de nada. Tú puedes nombrar las cosas, pero si no hay una sustancia real detrás del nombre, todo eso no sirve para nada. Entonces, el hecho de que los seres vivos, el hecho de que nosotros utilicemos el lenguaje, no solamente el lenguaje nuestro de palabras, sino que yo, por ejemplo, mirando al gato, mirando a la gata que tengo, que hace poco ha parido, pues cuando viene y no ha visto a su gatito, entonces lanza un gritito. ¿Eh? 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 Entonces ese gritito es es una señal, es una llamada. Esa llamada tiene un significado fijo. Esa llamada es un significado a los otros gatos pasados, en el tiempo pasado, y para este gato, quiere decir, si la realidad fuera cambiante, la llamada no tendría sentido. La llamada, los gatos no sabrían nada, no aprenderían, los nuevos gatos no sabrían. Esas son llamadas que están metidas, por decirlo, genéticamente, porque luego ahí son los cambios. La realidad es cambiante, la realidad es estable y la realidad es cambiante. Entonces, por eso posiblemente nosotros, estamos también siempre metidos en la misma alternativa, el cambio y la permanencia, los conservadores y los progresistas. Eh, hay que cambiar y hay que conservar. Bueno, todo eso es un largo excurso para justificar mi posición, que yo quiero verlo desde ese punto de vista, no de un punto de vista teórico puro, sino de un eh, punto de vista, diríamos, práctico, fundamentado en la práctica, como el que dice, bueno, a lo mejor todo el mundo, recuerdo algún pensador que decía, criticando el subjetivismo total, por ejemplo, puede ser que la realidad todo sea invención mía, puede ser que no exista la realidad, puede ser que yo lo vea todo en un sueño, sí, pero usted, luego dice, pero usted tiene hambre, usted tiene que ir a comer, usted tiene sed, usted tiene, no puede, usted no está encerrado en su mundo, usted ha salido hacia afuera. Pues eso es lo que yo digo. Se puede plantear teóricamente que la realidad es una fluidez total y que no hay nada que permanezca, pero eso biológicamente, eso evolutivamente
no tiene agarre, no tiene sentido, no se habría podido dar la existencia si no hubiera un campo de permanencia. Ese campo de permanencia es el que nos permite, diríamos, organizar. Ese campo de permanencia es el que, ahí veníamos, es el que nos permite la anticipación. La anticipación. La anticipación supone la repetición y la repetición supone la igualdad. Sí, bueno, la igualdad básica. Ese león, ese león se parece a otro león. Entonces los dos son leones. Hay algo parecido. Ese león es único y la situación fue única. Y mañana yo estaré con ese mismo león en otra, que no será exactamente el mismo, en otra situación que no será la misma, pero sin embargo hay lo suficientemente igualitario, hay una unidad básica, hay una igualdad básica que me permite enfrentarme a la nueva situación de manera práctica, suficientemente, diríamos, de manera positiva y efectiva para haber aprendido de la situación anterior que era distinta, para enfrentarme con la nueva situación que es distinta, pero aún así me sirve lo que aprendí. Todo eso es evolución. Yo no digo que eso sea así o no sea así, la realidad sea como sea de un punto de vista teórico. Digo que la evolución funciona así y como funciona así, pues hay que darle su derecha. Y bueno, como son ya las 2 y es tiempo de preparar la comida, vamos a dejarlo aquí.